¿Ahí? Sí, ahí está. Vale, ahora está, sí. Listo, ya. Listo, lo vemos. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por venir, a los que, sobre todo a los que siempre han venido. Y pues nada, esta capacitación se hizo más por un pedido más por un pedido de Diana, porque no es raro que hoy día la gente llegue preguntando por híbridos. Y el tema es que pues los híbridos se inventaron más o menos, estamos en la producción en serie, más o menos desde 1997, Toyota fue el pionero, un poquito después le siguió Honda, y eran carros muy de nicho, tuvieron cierto éxito, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, después poco a poco en Europa, y pues a mercados chiquitos como este, a mercados en donde las cosas se implementan más tarde, pues ya están empezando a difundirse, precisamente con marcas como Toyota, pero en su momento BMW también empezó a implementar muchos híbridos, y también Mercedes-Benz. En Audi también tenemos híbridos, sin embargo estos tres ejemplos son muy relevantes, porque en el segmento premium, el híbrido ligero más vendido es de Mercedes-Benz, el híbrido enchufable más vendido también es de Mercedes-Benz, pero pues para variarle toca poner un BMW. Y en cuanto a híbridos convencionales, está Toyota. De ahí justamente estoy mencionando los tres tipos de híbridos que hay. ¿Y qué podemos hacer en caso de que un cliente llegue a preguntarnos por un híbrido? ¿Por qué? Dicen que en este momento no los tenemos. Hay argumentos contra los que no podemos pelear. Tristemente hay argumentos con los que sencillamente no tenemos nada para ofrecer. Y hay otros en donde podemos darle un poquito la vuelta, pero no mucho. Al final del día lo que necesitamos es que si haya híbridos o que al menos haya uno o dos eléctricos para compensar por la parte alta. Hoy no vamos a hablar de eléctricos, los eléctricos son una especie completamente aparte. Y que es un híbrido al final del día, es un carro que se puede mover, es un vehículo que se puede mover con más de una fuente de energía. Y la combinación más común en ese caso es un motor de combustión interna, por lo general a gasolina, que se combina con un motor eléctrico. Es más de una fuente de energía, esa es la más común. Hay unos híbridos con motores diésel, pero son relativamente escasos. Y es lo que más se le conoce como un híbrido, porque pues podemos tener un carro de hidrógeno que al final del día se mueve con un motor eléctrico en vez del motor eléctrico cargarse con una batería. Pues es con una celda de hidrógeno, pero eso es algo mucho más complejo, mucho más raro. Aquí los híbridos de los que vamos a hablar en su gran mayoría es un motor de gasolina y un motor eléctrico, y eso se combina de distintas formas, y ahí es donde entran los tres distintos tipos de híbridos que hay. ¿Vale? Entonces, chica, porfa, gracias. Bueno, un híbrido convencional, el ejemplo más claro es un Toyota Corolla, que los hay por todas partes, es fácilmente uno de los híbridos más exitosos del mercado colombiano y en el mundo últimamente, porque el híbrido de Toyota históricamente siempre fue el Prius, ese fue su modelo híbrido y siempre lo ha sido. Sin embargo, Toyota empezó a implementar la tecnología híbrida en el resto de sus vehículos convencionales para tener más mercado, porque el Prius siempre fue un carro de nicho, visualmente un poquito raro, entonces no, si bien tenía éxito, no tenía el éxito que ha tenido el Corolla, que de hecho es un taxi muy difundido en muchos países europeos, porque es un carro bueno para todo, y aquí también ha sido un carro bueno para muchas personas. Esto sería, por ejemplo, un competidor del Jet. Entonces, ¿qué pasa con un híbrido convencional? ¿Y qué es lo que distingue a un híbrido convencional o un híbrido enchufable de un híbrido ligero? El híbrido ligero no se puede mover en modo eléctrico. En un híbrido convencional sí. Ahí la clave es que estos carros pueden utilizar únicamente su motor eléctrico para moverse. Igual un híbrido enchufable. Un híbrido ligero no. Un híbrido ligero ya vamos a ver qué significa. Pero en el caso de un híbrido convencional, ese modo eléctrico, si acaso aguanta unos 5 kilómetros. Es decir,
que si bien no parece mucho, esos 5 kilómetros entran en las fases más significativas en donde el consumo de un vehículo es más alto. O sea, al arrancar y al moverse a muy bajas velocidades, porque el consumo de gasolina se mide en los kilómetros que hacen la distancia, pues en los kilómetros que hacen cierta distancia. Entonces, en los kilómetros que hacen más bien, perdón, con cierta cantidad de combustible. Entonces, si yo estoy quieto, con el motor prendido y no recorro ninguna distancia, pues el consumo va a ser más alto. Porque precisamente, digamos, kilómetros por galón, litros cada 100 kilómetros, es una medida en donde depende siempre qué tanta distancia recorramos con una cantidad fija de combustible. Entonces, justo el modo eléctrico entra cuando yo estoy arrancando, que es donde más consume el motor, porque está venciendo todo el peso y toda la inercia del carro. Y en un trancón, yo estoy pisando el acelerador todo el tiempo, entonces se está inyectando más gasolina o más combustible para que el carro se mueva. Si un carro se está moviendo a velocidad constante, aprovecha mucho el impulso y no necesita usar tanto combustible. Entonces, ese modo eléctrico entra precisamente cuando yo estoy en un trancón, el carro va en modo eléctrico y tiene apagado el motor de combustión. Entonces, el modo convencional es un híbrido, entonces, convencional es un carro. Para el híbrido convencional es un híbrido, como esto que estamos viendo, con mucho unos 5 kilómetros de autonomía eléctrica. ¿Vale? Eso es un híbrido convencional. Son carros que se pueden mover en algunas ocasiones únicamente con el motor eléctrico. ¿Listo? Eso es un híbrido convencional, es el híbrido más común que hay y es el primer tipo de híbrido que se inventaron. ¿Vale? ¿Qué hace entonces el híbrido convencional? Tiene un motor a gasolina, en la mayoría de los casos, tiene un motor eléctrico y una caja muy compleja, técnicamente muy compleja, se encarga de elegir con qué motor se va a mover en un momento dado el carro. Si yo acelero más y necesito más fuerza, entonces el carro de una vez empieza a usar el motor de gasolina también para mover las ruedas y en algunos casos, si necesito aún más fuerza, utiliza los dos motores al tiempo. ¿Pero de qué se va a alimentar el motorcito eléctrico? Pues de una batería. Pues sin cargar una batería, ¿qué va a mover ese motorcito eléctrico? Esa energía de ese motor eléctrico en un híbrido convencional se obtiene de dos formas. Frenando, porque cuando frenamos se genera energía cinética, esa energía el sistema aprovecha y la mete a la batería. O también, además de frenar, con la propia inercia, porque yo cuando suelto el acelerador, eso es un impulso que queda, el carro aprovecha ese impulso, que es también esa energía, para usar esa energía y meterla a la batería, y eso es lo que alimenta el motor eléctrico. Eso quiere decir que si ya el trancón es muy extremo, se me agotó la carga y no me muevo lo suficiente para frenar lo suficiente, para tener el impulso suficiente, la batería se descarga y adiós modo eléctrico, quedo con un carro normal. ¿Vale? Exactamente. Entonces, la clave con un híbrido normal es que en la mayoría de usos y cuando es necesario, él entra en modo eléctrico. Y él elige solito cuando moverse con uno u otro. No puede forzar con un botón, por lo general en los híbridos que se mueva solo en modo eléctrico, pero el carro ve si se lo autoriza o no, según la carga de la batería que tenga. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con el modo eléctrico? Como les decía, se puede acabar. Se me acabó la carga de la batería adicional, entonces el motor eléctrico no puede funcionar y no puede mover el carro. Entonces, en esos casos, pues ocurren dos cosas. El consumo de gasolina va a subir, por supuesto, porque ya no tengo modo eléctrico. Y si por el contrario estoy en carretera y estoy utilizando ese modo eléctrico, es para que el carro sea un poquito más rápido, porque me da un poquito de fuerza adicional, porque es como si tuviera dos motores. Pues entonces si se descarga, ya solo quedé con el motor de gasolina, ya no quedé con los caballitos y el torque adicional que me da el motor eléctrico, entonces el carro se vuelve más lento. Que es muy común que pase con estos carros. Yo no hago con frenadas o con desaceleraciones. Pero si yo hago, por ejemplo, 3 adelantamientos subiendo en una carretera de montaña y estoy así usando puro acelerador, no, estoy, no, eso es casi inmediato. O sea, con una frenadita larga, eso es una batería chiquita y eso se repone de una. Entonces, de todas maneras, si yo no tengo suficiente carga y ya no tengo modo eléctrico, pues pasan 2 cosas. Como les decía, el consumo sube y lo segundo es que el carro se vuelve más lento. Un carro de estos, un primer acelerón con el sistema bien cargado. Estos carros no son rápidos, realmente. La mayoría de vehículos convencionales en estas gamas de vehículos populares no son carros rápidos. Son carros que, uno, tiene un motor pequeño pensado para ahorrar gasolina, no son motores orientados al desempeño. Es un motor de no más de 100 caballos en el caso del Corolla o del Corolla Cross, pero más la fuerza del motor eléctrico en conjunto son 126 caballos.
Entonces, si se me murió el modo eléctrico, quedé con un carro con menos de 100 caballos, un poquito más, 103, 90, o sea, me quedó un carro, la verdad, eléctrico. Y ese es el primer argumento. Los híbridos son carros fantásticos en ciudad, pero en su gran mayoría, porque hay excepciones, pero en su gran mayoría y en las gamas en donde competimos, son carros lentos, ¿vale? Son carros con muy poco desempeño, son carros que les cuesta adelantar en carretera y que además de todo, si los llevo a exigir, se vuelven aún más lentos, porque perdí la parte eléctrica. Entonces el carro, uno a la primera acelerada lo siente pues un poquito más ágil, y a la segunda, tercera acelerada ya va a necesitar recargar el sistema a punta de una frenada más prolongada o a punta de impulso para que el carro vuelva a ser rápido. Entonces son carros que están enfocados al bajo consumo, pero su desempeño puede ser bastante lento. Listo, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si va a ser un cliente que sale mucho a carretera, este carro se le va a quedar corto. Estos son carros fantásticos para ciudad, ¿vale? ¿Qué es lo triste? Que la gran mayoría de gente usa estos carros en ciudad y va a valer huevo el tema del desempeño, pero si se pueden meter por el lado del desempeño, si les pueden crear la necesidad de que en carretera van a ser carros más lentos, pues hay que colgarse de ahí. Por ejemplo, con un Jetta, que es el carro, por ejemplo, similar en precio a este. Similar a un Yaris Cross, está un poquito más arriba que un T-Cross, y similar a Corolla Cross, está Taos. Ahora, no nos fijemos en la parte técnica. Esos carros tienen serios problemas de disponibilidad a la fecha, ¿vale? Son carros que son complicados de encontrar, sobre todo en el caso de Corolla y RAV4, que ya más contra Tiguan, eso lo vimos los más contratados, de hecho, sí, Tiguan se alargó, pero bueno. RAV4 va más contratados, pero la RAV4 híbrida es un carro que todavía sigue tardando más de un año en llegar. Yaris Cross, según averiguo, está mínimo a 2 meses, y Corolla Cross depende del concesionario y depende de qué tanto uno se cuele en la fila de la lista de espera, porque eso se volvió casi que una mafia ahí, ¿vale? El tema Listo, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque con la gran mayoría de híbridos vamos a tener no solo la ventaja en consumo, estos son carros de 70 kilómetros por galón reales en ciudad, 60, 70 por galón reales. ¿Son motores aspirados o son Aspirados. Aspirados. En su gran mayoría son aspirados. Pero son 1.8 aspirados. Y usan un ciclo distinto en donde cambian un poquito la admisión y se llama ciclo Atkins. Entonces son carros que tienen menos potencia que un motor aspirado normal, pero lo compensan con la parte eléctrica. Entonces, justamente, lo que muchas personas están buscando, más ahora que nos clavaron el pico y placa todo el día, es que estos carros están exentos a la fecha de pico y placa. Y digo a la fecha, porque si un día Claudita se levantó con el pie izquierdo y quiere joder a más gente de la que le ha jodido ya de por sí, pues también va a joder a los dueños de los híbridos. ¿Qué tan cierto que es solo un año? No sé. Todavía no. 1 o 2 años. No, pues hay un rumor desde el 2021 que lo van a quitar, pero no se sabe si lo quitarían solo para los carros que se matriculen desde ese momento o si lo hacen retroactivo y clavan a todos. Sí, sí he escuchado que es 1 o 2 años que es, pero ya como un carro. No, es permanente. Nosotros tenemos Q5 que se matricularon en 2021 y todavía tienen el beneficio a la fecha. Sí, No, lo que dice Mati es que posiblemente en el plan de ordenamiento territorial hay unos Así es, que está tomado próximamente un año, no que están como híbridos de un año, sino que más o menos en un año es se probable, supone pero que no han oficializado a nada. la fecha no tiene. A la final, se puede hacer placa por la parte ambiental, pero si tiene gasolina, Porque cuando el carro está moviéndose en modo eléctrico, a ver, en la fase en donde más contamina un carro es en tráfico pesado a bajas velocidades y al arrancar. Y aquí esos carros es donde justamente funcionan en modo eléctrico la mayoría del tiempo, entonces eso reduce las emisiones radicalmente. Estos carros en carretera van a tener el consumo prácticamente igual a un carro normal. Normal porque es gasolina. Porque van a necesitar casi siempre el motor de gasolina. O incluso puede ser superior porque, como son carros más lentos, van a necesitar forzarse más, vamos a necesitar acelerar más para mantener el mismo ritmo y pueden consumir incluso más. Sí. Pero en ciudad las emisiones sí son mucho menores. Son carros que pueden fácilmente tener una eficiencia el doble de mejor con respecto a un vehículo normal. Entonces les voy a poner una referencia. A mí el Jetta me hacía 40 kilómetros por galón, pues con un tráfico fluido, yo la verdad tengo unas condiciones de tráfico muy raras porque pues yo vivo a 3 cuadras del trabajo. Pero pues si nos ponemos más realistas, el carro me puede hacer perfectamente 35. Ahora, en este carro, sin esforzarme, puede hacerme 60. Sin esforzarme. Y si le meto un poquito de ganas, me puedo hacer 70 reales. Y lo mismo aplica para el Yaris Cross, para el Corolla Cross,
En teoría necesitan extra, pero a todo el mundo le vale, puede haber hecho corriente. Sí, pero si yo no todas aspirados, igual ellos necesitan Estados Unidos. No, es por el ciclo de Atkinson, tiene una relación de compresión altísima, como de 3 a 1. Entonces, en el papel sí necesitan extra, pero yo no conozco la primera persona que le echa extra a estos carros. Y estos carros 3 años después y muchos con muchos kilómetros siguen funcionando con corriente. Entonces, por ahí es el mejor escenario posible para el que quiera ahorrar en cuanto a combustible. Estos carros son fantásticos, ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Como bien decía, es un carro que sí sabemos que por ahora está exento de pico y placa. Puede que cuando cambiemos a 2024 cambien la regla, pero de momento no la han cambiado. El rumor está desde 2021. Pasamos a 2022, no lo cambiaron. Pasamos a 2023, no lo cambiaron. Vamos a ver 2024. Mi teoría es que hay un lobby muy fuerte, porque hay marcas que están vendiendo a grandes volúmenes, no necesariamente estos híbridos, sino híbridos ligeros, y quieren mantener, digamos, eso funcionando, quieren mantener esos buenos volúmenes, esas buenas ventas. Y una empresa, por ejemplo, del tamaño de ERCO, va a tener a alguien que pues, se va a mover ahí con uno o dos políticos para decir, venga, no me jodan, sí. Si quiere le paso algo, pero ustedes dejen esto quietico, porque así funciona. Entonces, les estaba hablando mucho de los Toyota porque son realmente los pioneros en cuanto a híbridos, son la referencia en cuanto a la eficiencia del funcionamiento y la confiabilidad de un buen híbrido. Sin embargo, hay otras marcas con híbridos y no todos los híbridos son igual de eficientes. Les voy a poner el ejemplo de los híbridos de Subaru. Los híbridos de Subaru, la diferencia es mínima con respecto a un Subaru convencional. Un Subaru Forester híbrido es un carro de 35 kilómetros por galón. El consumo de una Taos. Y tras del hecho, la batería del sistema de hibridación me quita la llanta de repuesto. Entonces tengo menos funcionalidad y el consumo es el mismo. Quedo con el beneficio del pico y placa, eso sí, y quedo con el beneficio de que pago menos impuestos los primeros 4 o 5 años. Si va a tener un descuento en impuestos interesante y eso aplica para cualquier híbrido. ¿Vale? Bien. Sigamos con los híbridos enchufables. De estos hay que hablar más. Esto es, digamos, la explicación más compleja. Los híbridos enchufables son carros con muchísima ingeniería, son carros muy complicados en su funcionamiento, pero siendo muy sencillos en cómo vamos a explicar esto, un híbrido enchufable es un híbrido que tiene más autonomía eléctrica. En vez de los más o menos 5 kilómetros de un híbrido normal, un híbrido enchufable bien desarrollado puede tener más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica porque, uno, la batería es más grande, y dos, además yo puedo conectar esa batería a la pared y cargarlo como si fuera un carro eléctrico, pero al mismo tiempo es un carro que tiene un motor de gasolina. Entonces, de nuevo, tengo la combinación de un motor de combustión interna y un motor eléctrico, pero la batería es más grande. Entonces, esa batería más grande deja que funcione más el motor eléctrico por muchos más kilómetros. Por ende, el motor eléctrico lo hacen más potente y estos pueden rodar en modo eléctrico a más velocidad. Un híbrido convencional, si mucho, hasta unos 40 kilómetros por hora, el motor eléctrico ya le da paso al de gasolina, o si acaso funcionan al tiempo. Los híbridos enchufables pueden rodar fácilmente a 140 kilómetros por hora en modo eléctrico. Y pues precisamente por esa mayor capacidad, pues yo puedo conectar el carro como si fuera un carro eléctrico. Estos carros tienen dos puerticas, tienen la puertica para tanquearlo y otra puertica en otro lado para conectarlo. Entonces, eso hace que los híbridos enchufables sean súper prácticos y súper útiles para que el que quiere el carro para todo, el que quiere un carro para ciudad y no gaste una gota de combustible en su día a día, solo lo cargue en la casa y compensa, porque estos carros necesitan una instalación en la casa para poderlos cargar a buena velocidad. Yo lo podría cargar con cualquier toma de pared, pero se me va a demorar un día cargando. Pero pues estos carros, algunos incluyen su cargadorcito de casa, otros no lo incluyen, es un cargador que fácilmente puede costar 10 millones de pesos, pero si yo me muevo el 90% del tiempo en ciudad, no voy a gastar una gota de combustible. Ni una gota. Yo he conocido casos de híbridos enchufables que el tanque de gasolina les dura 6 meses. Entonces, se podría dañar, es riesgoso, no se evapora, pero sí se descompone. Entonces, ¿qué hacen? ¿Le ponen menos gasolina? Mucha gente le pone menos gasolina, pero no, la verdad la gasolina se aguanta 6 meses. Pero sí hay que tenerla, hay que tener gasolina. Sí. No, porque el carro en algún momento va a necesitar funcionar con el motor de combustión interno. Y el carro va a marcar, obviamente, que si necesita esta varita de Entonces, una combustión. persona lo puede estar cargando toda la noche en su casa y al otro día le va a funcionar perfecto. Sí. No tiene que comprar un cargador de 10 millones. Pues uno podría hacerlo así,
con un cargador de pared, pero lo ideal es que uno compre el cargador que viene con el carro porque es un cargador más rápido. Entonces, un híbrido enchufable ya involucra tipos de cargadores como si fuera un carro eléctrico, porque hay tipos de cargas y hay tipos de cargadores. El tipo de carga es qué tan rápida es la carga, básicamente. Yo puedo tener la carga muy lenta, que es una toma de pared, puedo tener la carga normal, que ya es una toma de carro eléctrico y lo enchufo, y eso ya depende de una instalación distinta en el edificio o en el parqueadero. O puedo tener una carga rápida que es en un punto público, por ejemplo, en una electrolinera de TPL en una carretera, y eso ya es carga rápida, que son 2 tomas adicionales que son compatibles con el carro y eso carga esa batería a toda velocidad. Entonces, en el caso de un híbrido enchufable, por lo general traen para conectarlo a la pared y uno lo conecta al carro, carga muy lenta, o carga normal, que es ya con el cargador normal que trae el carro, ¿vale? Los híbridos enchufables por lo general no traen la carga rápida de los carros eléctricos. Y luego están los tipos de cargadores, que es básicamente el estándar de cómo uno va a cargar un carro de estos. Entonces, los carros europeos, o más bien los carros europeos o los carros, sean europeos o no, que tienen más volumen en Colombia, que se venden más, traen un cargador tipo 1, que son como 5 paticas, que uno conecta, es como un cablecito con 5 paticas, que uno lo conecta al carro, que tiene 5 huequitos y uno lo conecta. El tipo 2, que lo utilizó Mercedes-Benz mucho tiempo, son 7 paticas, es el cargador tipo europeo. En el caso de Audi, un argumento que tenemos con nuestro eléctrico es que es un tipo 1 y hay más cargadores tipo 1 en el país que tipo 2. Los BYD, los chinos, usan un cargador llamado GBT y eso es un argumento en contra muy grande. Porque si alguien les dice, no, estoy mirando una Tiguan, pero estoy mirando un BYD Son, pues díganle, oiga, pero es que usted no puede cargar en todo lado un carro con un cargador GBT. Usted lo puede cargar en su casa, sí. Porque pues llega Celsia o Erco y le instala un cargadorcito para el BYD con un cargador tipo GBT y lo conecta, pero si usted salió a carretera, cargadores GBT sí mucho hay 3 en el país. Entonces lo que hace BYD es darle un adaptador para un tipo 2, pero es que no es solo el adaptador y que case, sino que un cargador europeo no se comunica bien con un carro chino y puede cargar mucho más lento el carro, o de plano no cargar, o el carro cuando uno lo conecta, el cargador detecta una anomalía y se apaga el cargador, la estación de carga. Entonces, para los muchísimos BYDs que hay en el rango de precios ahorita, tengan en cuenta que es un tipo de carga, es un estándar de carga que no es compatible con la mayoría pues, de estaciones de carga pública en el país, ¿vale? Es en el caso de los BYD, porque pues, es una marca, digamos, más establecida, utilizan tipo 1, tipo 2, que es el tipo de carga que van a utilizar pues, la mayoría de estos casos, en este caso es tipo 1. ¿Vale? Entonces. Porque la gasolina tiene un consumo, me imagino que la batería. Exacto. Sí, exacto. Entonces, el estándar de consumo de un híbrido enchufable no eléctrico, de un carro eléctrico, se mide en kilómetros por kilowatt, porque la batería tiene cierto tamaño y por cada kilowatt de la capacidad de esa batería, pues puede recorrer ciertos kilómetros. Hay otra medida ya más europea que es kilowatts cada 100 kilómetros y así, pero la más fácil es kilómetros por kilowatt. Un carro que consume poco, pues puede hacer más de 6 kilómetros por cada kilowatt. Un carro que consume mucho me va a hacer 4 o 3 kilómetros por cada kilowatt hora. Entonces, eso es un estándar que tienen que tener presente de aquí a los años que vienen, porque conforme vaya a haber más híbridos enchufables y sobre todo más carros eléctricos, tienen que tener en cuenta eso. ¿Vale? Vamos a... Esta es una buena opción, ¿no? Sí, O sea, cuando lo miras, es una muy buena el opción híbrido porque enchufable menos gasolina se consume. Sí, exacto. Por Se va a más subir la que... luz, se va a subir el consumo de Sí, energía. pero compensa de largo. Por eso. Pues, Sí. esta es una buena Ahora, ¿qué opción. pasa con un híbrido enchufable? Suele ser un 30 a 40% más costoso que un híbrido convencional. Okay. Claro, la batería es más grande, el motor eléctrico es más potente, son carros mucho más complejos. Entonces, ahí hay que evaluar si realmente lo que me voy a ahorrar compensa todo ese dinero adicional. Y eso es algo, es un argumento que hemos tenido fuerte con Audi, porque en su ¿Cuánto momento... vale, por ejemplo, En pesos. Listo, les voy a poner un ejemplo. Un híbrido ligero de Audi, un Q5, que es nuestro híbrido ligero más vendido, en este momento está en 270 millones de pesos. Un híbrido enchufable de Mercedes-Benz de tamaño similar, que le compite por segmento, es un carro que va a llegar aproximadamente en 350 millones de pesos. Entonces evalúen si esa millonada adicional se va a amortizar
con lo que yo me ahorre usando el carro. Tendría que ser bastantes En kilómetros al marca año. gama media no hay ninguno así. O sea, No, híbrido Sí, enchufable hay en gama ningún media, si Pero acaso algunos BYD que ya están en el orden de los 200 O sea, millones de nosotros pesos. competimos es con los híbridos Convencionales y ligeros. Convencionales y ligeros principalmente. Híbrido enchufable a la fecha únicamente va a haber en su mayoría de 200 millones de pesos para arriba, ¿vale? Este carro a la fecha ya cuesta casi 300 millones. Híbrido enchufable no tiene nada. No. Audi se brinca de híbrido a eléctrico. Ustedes lo que quieren es competir con uno de 350 que van a decir para que paga 100 más y a la final va a tener una Sí, buena ahora, lo triste es que el carro más vendido del segmento premium por muchos meses, incluso años, ha sido un híbrido enchufable y Audi no ha querido ver eso. Nosotros tenemos híbridos enchufables en el ¿Cuál es el mundo, carro? el GLC 300. ¿En Colombia? Sí. ¿Hace cuánto está ese vehículo en Colombia? El GLC 300C se debió lanzar más o menos en 2019 y ya lo van a reemplazar por un GLC 300C nuevo que tiene más de 100 kilómetros de autonomía. La rotación en cuanto a suaves es buena. Sí, nosotros retomando mucho, son carros que se mueven mucho, Claro, son porque carros entonces lo compra, establecidos. prueba que sí funciona, que sí hay ahorro en combustible. Pues hay gente que se enreda con los híbridos enchufables. ¿Por qué? Hay gente que no le gusta complicarse la vida conectando el carro a la pared. Hay gente que se le complica mucho la instalación en el parqueadero. Sí. Hay gente que se le complica mucho. ¿Y cuáles son otros problemas de los híbridos enchufables? Que dentro del mismo espacio donde diseñaron inicialmente el carro para que fuera un carro de combustión tradicional, tienen que meter una batería más grande. ¿Dónde la vamos a meter? Pues tienen que arreglarse para meter esa batería más grande. Tienen que arreglarse para meter un motor eléctrico más grande. Que en el caso de este carro es motor de combustión interna longitudinal. La caja está acá y en la mitad meten como sándwich el motor eléctrico. Pero la batería que alimenta el motor eléctrico va conectada a un sistema que va acá y acá está la batería del motor eléctrico. Entonces estos carros, en el caso de un BMW casi nunca tiene llanta de repuesto, entonces no importa. Pero si fuera un carro normal con una llanta de repuesto, pierde la llanta de repuesto, porque hay que abrirle espacio a la batería. Y estas baterías suelen ser altas y tienen que ir sobre el escape. Entonces, la batería queda acá y el carro queda con un baúl pequeñito, porque en algún lugar hay que guardar la batería. Entonces, un híbrido enchufable suele tener dos desventajas en cuanto a peso. Son carros extremadamente pesados para su tamaño y en cuanto a espacio. Son carros menos funcionales por dentro, son más estrechos o tienen un baúl pequeñito. Hay un Mercedes-Benz, un clase E que metió en la batería acá y quedó, si el baúl normalmente es esto, quedó este cajoncito de baúl. Es un baúl realmente triste para un carro de ese tamaño y de ese precio. Entonces, es una limitante en funcionalidad. Ahora, ¿qué pasa también con un híbrido enchufable? Lo mismo que mencionaba el híbrido convencional. Si se me agotó la parte eléctrica porque me salió a carretera, aquí voy a tener el mismo problema de que el carro se va a volver más lento, pero el problema va a estar agravado por algo. Es un carro más pesado y que es un carro que con ese peso adicional, el motor de gasolina va a terminar lidiando con más peso y se va a volver más lento y se va a terminar subiendo el consumo. Entonces, si este carro puede hacer 100 kilómetros por galón en ciudad, o puede tener un consumo nulo, porque pues todo el tiempo lo puedo mover en modo eléctrico si soy juicioso con la carga, en carretera en el momento que se agote la autonomía eléctrica, en el caso de serie 3 es más o menos de unos 60, 50 kilómetros, pues ahí ya solo quedé con un motor de gasolina que me da menos potencia. Este carro tiene unos 313 caballos conjuntos. El torque se puede subir hasta 600 newtons. Es un torque muy alto porque es un torque conjunto entre el motor eléctrico y el motor de gasolina. Cuando está solo gasolina, ¿qué torque tiene? Ahí, esa es la clave. Cuando está solo el motor de gasolina, el carro va a quedar con menos de 300 newtons. A lo mucho va a quedar en 330, 340 newtons, porque esto es el motor de un 320i combinado con un motor eléctrico. Entonces, cuando está combinado con un motor eléctrico, puede acelerar más que el 340i, pero si se me acabó la parte eléctrica, quedé con un 320i con un bulto gigante atrás de una batería. Entonces, paso de 300 y pico de caballos conjuntos a 184 caballos. Y paso de un torque de más de 600 o de 500 y pico a un poquito más de 300. Entonces, quedo con menos potencia y torque y quedo con más peso. Es un híbrido enchufable. Si su parte eléctrica es un carro que se va a volver más lento y además más torque. Este carro no va a tener la misma estabilidad y la misma agilidad de un Serie 3 normal porque tiene una batería pesadísima atrás, que es un lastre. Que es un efecto de péndulo. Uno exige este carro en una curva y no se va a comportar igual. Uno va a sentir ese peso adicional, entonces afecta la estabilidad del carro. ¿Qué tipo de gasolina es esta? Sí, estos todos son estos.
estos carros todos suelen ser extra, ya por default. Si acaso algunos BYD híbridos enchufables usan 1.5 aspirado, que sí puede funcionar con corriente en teoría. Sin embargo, ¿qué pasa con el BYD? Que no es un motor turbo unido a un motor eléctrico, sino que es un motor pequeñito, 1.5 litros aspirado, cuyo desempeño depende en gran parte de la parte eléctrica. Entonces, si se me muere la parte eléctrica y se me descargó, quedé con una camioneta del tamaño de una Tiguan, como una Son, pero con un motorcito 1.5 aspirado. Entonces, ahí verán cómo le hacen. Ese es el tema de los híbridos en general. Pues los híbridos que sí pueden desplazarse en modo eléctrico, ya sea un híbrido normal o un híbrido enchufable. ¿Vale? ¿Sí, por favor? Entonces, por eso mismo, un híbrido enchufable, incluso un híbrido normal, va a tener más sentido en ciudad, porque en ciudad es donde se le va a sacar provecho a ese modo eléctrico, y ese modo eléctrico es el que reemplaza al motor de gasolina en las fases en donde más consume el motor de gasolina, ¿vale? Estos carros tienen todo el sentido del mundo en ciudad. En el caso del híbrido enchufable, pues tengo que pagar más por el carro y tengo que pagar más por la instalación del cargador en la casa. Algunas marcas incluyen una partecita, pero Cuando es propiedad horizontal. No, Y es pues, ese es permiso, el problema de carro. tú pides permiso de Depende. sí, muy rápido. sí, hay edificios que ya lo facilitan, pero hay edificios que todavía son un problema con eso. Lo bueno es que las empresas que se especializan en eso ya se las saben y ya tienen muy bien gestionado eso de los permisos, pero no falta el edificio que es un conflicto. Y la instalación, el costo puede variar. Por ejemplo, en el caso de Audi, el cargador de un carro eléctrico, que puede servir también para un híbrido enchufable, Porsche, el importador, pone 2,5 millones. Pero así como la instalación puede costar 2 millones y le salió gratis, puede ser un edificio un poquito más complicado en donde tienen que sacar una toma mucho más lejana y puede costar 8 millones. Entonces es un tiro al aire. Entonces es una complicación adicional con la que muchos clientes no quieren lidiar. Entonces son carros más difíciles de utilizar, pero si casan en la necesidad de alguien, está perfecto. ¿Qué ha pasado con Mercedes-Benz vendiendo tantos híbridos enchufables? Que, digamos, la gestión comercial de Mercedes es meterle por los ojos el carro que tengamos al cliente. Digo, eso todo lo hacemos, pero no al nivel tan extremo, no al nivel tan extremo de Mercedes. Mercedes lo hace de una forma mucho más extrema que nosotros. Entonces, si no es que una GLC 300 se clave en la camioneta chiquita de MG que cuesta más o menos lo mismo, y luego el cliente se da cuenta que ese no era el carro que necesitaban. Eso pasa mucho en Mercedes-Benz y han llegado clientes de GLC 300 enchufable que lo han cambiado por Q5 porque se han dado cuenta que, uno, por la batería, el carro tiene un baúl pequeñito, tiene unos asientos de atrás muy pequeños, que no querían tener ese cargador, que ellos realmente no necesitaban tanto el modo eléctrico, y simplemente compran una Q5 híbrida ligera, siguen sin pico y placa y ya. Recibir estos carros en retoma, ¿qué tal? ¿Tiene? Todavía tenemos ese enchufable por ahí. Ese carro eventualmente se va a mover. Sí, esos carros, la verdad, tienen buena rotación. Sí, Lo que decía nada más que ya con poquito kilometraje, pero que ya no habla. Mucha gente lo ve porque se molata con todo el tema. ¿Qué tal los castigan? Tiene un lío, no se castigan mucho, pero cuando llegan súper andados. Digamos, versus una 5 que en el mismo año puede tener 10,000 kilómetros, o sea, tiene 25,000. Sí, y el tema es que hay que asegurarse que el cliente devuelva el carro con el cargador. Claro. Porque si la devuelves con el cargador es un problema. Eso se castigaría. Y toca mencionarles, por la parte de CarPlus, hay que mencionarles la instalación en la casa, por ejemplo, híbrido enchufable. Tienen que tener muy presente eso. Claro. Sí, porque es un carro que sí, se puede conectar a la pared y a cargar muy lento, pero lo correcto es tener la instalación buena, la instalación que necesitan estos carros para cargar a buena velocidad. O sea, ¿Vale? es una obra civil en casa. Entonces, Sí, para el cargador tal cual, sí. Porque yo puedo ponerle al cargador el cablecito normal y no necesito la hora, pero si conecto el carro es como si estuviera cargando 500 celulares. Para cargarle, es la velocidad de carga. Si no quiero la hora civil, el carro me va a cargar súper lento a la toma de pared, si es que encuentro una cerca de mí en el parque aéreo. Pero si quiero que el carro cargue como debe ser, necesito hacer la hora civil para que el carro, uno, se pueda cargar ahí justo donde yo necesito, el enchufe esté ahí, y dos, que cargue más rápido. O sea, digamos que una batería, un híbrido enchufable con el cargador que requiere la instalación, eso en 2 horas, 3 horas ya está lista, depende del tamaño de la batería. Entonces, si lo conecto a la pared, como les decía, eso se puede digamos más, con muchísimas horas, más de 15 horas. Entonces ahí se pierde esa practicidad. ¿Vale?
Y por último pasamos al híbrido ligero. ¿Por qué no puse un Q5? Porque este ha sido el híbrido ligero más vendido del país por un buen tiempo. Ya estos carros, hay una lista de espera, este carro se volvió el Toyota del segmento, es decir, se volvió aspiracional, hay lista de espera, la gente se pelea por estos carros. ¿Qué Pues, precio tiene? a la fecha este carro está más o menos en 405, 407 millones. Y hay muchos, pero los que llegan ya están vendidos y hay concesionarios que igual en la red de Mercedes hay una pelea tremenda entre los concesionarios en descuentos y eso. Si nuestro dolor de cabeza es los coches en Audi, pues el dolor de cabeza de Mercedes va a ser, no sé, la pelea entre Starniza, la Floresta, Motoriza, todo eso. Motomercol. Entonces, estos carros se los pelean realmente. ¿Y qué es un híbrido ligero? Vamos a ser muy sensatos. Esto es un carro normal que tiene una evolución del sistema Start-Stop. Start-Stop tenemos en muchos Volkswagen. La única diferencia de este Start-Stop, que ya se llama híbrido ligero, es que el carro en algunos casos se apaga en movimiento. Apaga el motor en movimiento y ya. No es que el carro se pueda mover en modo eléctrico. La clave de un híbrido ligero es que no se mueve en modo eléctrico. El motor eléctrico no puede mover al carro por sí solo, ¿vale? Son carros que a veces se mueven por impulso. Esa es la diferencia de un híbrido ligero, ¿vale? Entonces, como les decía, un mild hybrid no se puede mover en modo eléctrico porque esa parte eléctrica de la hibridación ligera está conectada directamente al cigüeñal del motor. Es como un reemplazo del motor de encendido y es un sistema que se inventaron también para reemplazar el alternador. Entonces es simplemente un encendido más rápido que a veces me apaga el motor de gasolina cuando ve que no es conveniente usarlo. Eso es lo que hace un híbrido ligero. Por ende, las diferencias en consumo van a ser pequeñitas. O sea, un híbrido ligero va a ser un poquito más eficiente que un carro de combustión interna, pero ni de cerca va a tener la eficiencia y las ventajas en consumo o emisiones de un híbrido normal, sencillamente porque no se puede mover en modo eléctrico. ¿Vale? Sin embargo, ¿qué pasa con un híbrido ligero? Que a la fecha, y repito, a la fecha, sigue estando exento de pico y placa y sigue teniendo un pago de impuestos menor los primeros 4 o 5 años. ¿Vale? El tema en este tipo de vehículos, de todos los híbridos, temas de mantenimiento y kilometraje, sería igual a vehículos de gasolina. Sí, en este momento, ¿Tiempos? sí, en este momento Audi tiempos, tiene. plazos, sí. Audi, por ejemplo, tiene un año 15.000 kilómetros y el Audi Care es 3 años y los primeros 3 años incluidos o 45.000 kilómetros, lo primero que ocurra. Audi tiene este, ¿cierto? Audi tiene puros híbridos ligeros, así es. A ver, no entendí muy bien. Para mí es como si me iba a hablar del convencional. Bueno, Entonces- porque el convencional dijiste que sí. Así el sí, convencional sí. es, Pero entonces un ligero que es un motor a gasolina. el ligero es un motor a gasolina y la parte eléctrica está pegada al motor de gasolina. O sea, le está ayudando el motor eléctrico al motor de gasolina. Así es. La parte eléctrica la lleva al motor de gasolina, pero porque no es un híbrido convencional, porque el híbrido convencional sí se puede mover en modo completamente eléctrico. En cambio, usted arranca como un carro completamente normal. Usted arranca con su motor de gasolina o diésel o lo que sea, como si ¿Por nada. qué tiene pico y placa? ¿Por qué no tiene pico y placa? Porque eso fue un truco que se inventaron en Europa. Dijeron, llamemos este carro híbrido porque técnicamente tengo una parte eléctrica que me está ayudando. Pero Pero en donde no tiene emisión de gato. O sea, O sea, que ese no tiene baterías. sí tiene una batería muy pequeñita. Igual que un híbrido convencional, pero ¿dónde está contaminando? Entonces, ¿dónde? Hagamos de cuenta que estamos en un trancón. Yo en el híbrido convencional, como un Toyota, arranqué con el motor eléctrico. Como arranqué con el motor eléctrico, no estoy usando el motor de gasolina y por ende no estoy mandando emisiones contaminantes directamente con el motor de gasolina porque está apagado. Cuando yo suelto el pie del freno, él arranca su motor como cualquier carro con start-stop y arranqué con el motor de gasolina normal. Entonces ahí estoy contaminando. No estás contaminando. Entonces, hagamos de cuenta que un híbrido ligero es como un híbrido de mentiras. Sí, exacto. Es un truquito. La única diferencia que vas a tener de un híbrido ligero con respecto a un carro normal, hagamos de cuenta que tú estás parando o sea, en un Jetta con el start-stop, paraste en el semáforo, dejaste el pie en el freno y ¡pum! Él apagó el motor. En un híbrido ligero, la única diferencia es que él te va a apagar el motor desde unos 20 kilómetros por hora. Y tú quedas rodando por impulso y llegas al semáforo ya por impulso, con el motor apagado. En vez del carro apagar el motor cuando ya paraste. Cuando meto el acelerador, ¿qué pasa? Volvió. Vuelve lo prendo, ¿no? Ok, no es problema de seguridad, no es que... No, porque el sistema eléctrico Y se el mantiene. el tipo que ya no estás contaminando porque se fue por impulso, pero ese es el concepto con el cual andas. Exactamente, tal cual. Un mild hybrid contamina menos porque ya rueda un poquito más por impulso, pero la diferencia en la práctica es muy chiquita.
¿Y a qué le ayuda el motor de batería? Como eso es un mini motor eléctrico, a algunas marcas ni siquiera les gusta que lo llamen motor, más como un generador, pues eso me da un poquito más de torque adicional, porque el cigüeñal del motor es el corazón del motor y tiene un motorcito eléctrico que me lo ayuda a mover más rápido. Entonces me da un poquito más de caballos y un poquito más de torque. Entonces un híbrido ligero puede arrancar un poquito mejor a un carro de gasolina convencional. Y en el caso de los carros turbo, pues me reduce el lag del turbo, porque este motorcito eléctrico me está ayudando a mover el motor más rápido antes de que entre el turbo. Entonces son un poquitico más rápidos al arrancar también. Eso es un beneficio. Sí, es un beneficio. Entonces tenemos un beneficio en un híbrido ligero de un poquito más de potencia y torque y de que pueden rodar por impulso en algunas ocasiones. Pero en la práctica no tienen la eficiencia de un híbrido convencional y obviamente entonces no tienen tampoco la ventaja en emisiones. Así es, un Swift. Un Swift es un híbrido ligero, precisamente. Solo que en el Swift la hibridación ligera es con una caja mecánica, como en un Kia Stonic, por ejemplo. Entonces es un poquito más compleja porque ahí el clutch depende de uno. En un híbrido ligero son automáticos y el carro pues puede gestionar eso más fácil. Un híbrido ligero uno pone el carro en neutro, para mí un semáforo y uno lo pasa en neutro, el carro se puede apagar y uno llega por impulso el semáforo. Uno pone bien el clutch y pone primero, el carro se prende y no arranca normal. ¿Vale? Entonces, sí, el híbrido ligero convencional de una gama popular más vendido del país es el Swift, de lejos. ¿Vale? Y también le ahorra un poco Sí, los total. de la gente. No, No mucho. Sí, o sea, un Swift híbrido ligero de por sí es económico, pero un Swift normal también lo es. También. Sí. Entonces es una diferencia mínima. Pero entonces puede vender Sí, ya está desapareciendo. entiendo el primero y entiendo el segundo, en su fábrica tiene todo el sentido del mundo. Pero el tercero es como un carro normal. O sea, donde nosotros tuviéramos un tema en el país muy Uno sí montado, se que Codensa le monte a todo el mundo sus plantas eléctricas, pues todo el mundo compraría un híbrido enchufable, porque también es una buena opción. Ahora, ¿qué pasa? Claro, porque La clave del híbrido digamos que- enchufable es que es mucho más costoso. El híbrido convencional, o sea, el híbrido enchufable es la mejor opción para el que la pueda pagar y Sí, para el que lo sepa usar. El híbrido porque también la convencional, tecnología es mucho más Sí. costosa y tienen que cobrarla. el híbrido convencional puede que sea un poquito más caro, pero ya llevan tanto tiempo produciéndolos que ya el precio es prácticamente el mismo de un carro normal, prácticamente. Y el híbrido ligero es hagan de cuenta un carro normal. Es más, ya muchos carros en su versión normal en Europa, no es que lo distingan de híbrido ligero, es la versión normal y después tienen el híbrido enchufable y después tienen el eléctrico. Ya eventualmente todos los carros con motor de combustión interna van a ser híbridos ligeros, porque es la modernización del carro normal. Entonces, los híbridos ligeros, en el momento que caigan en cuenta, los van a sacar de los beneficios. Lo que den en cuenta. Claro, Van a volver a tener pico y placa, van a volver a pagar impuestos normal, porque pues realmente su ventaja en la práctica no es que sea muy notoria. Además, tiene ventajas en el impuesto. No, pues con razón, estamos. Sí, por eso pegados, por estamos- eso Pues es que preguntadera de en el híbrido. tema del import está estipulado que únicamente quieren exceptuar los eléctricos y los enchufables. 100% de Sí, enchufables. Ahora, El resto si lo quieren. toca saber distinguir bien eso, porque si solo metemos los híbridos enchufables, estamos jodiendo al híbrido convencional, que también es muy bueno. Pues, Claro. si la regla fuera buena, buenas noches, señor. ¿Cómo está? Qué bueno que llegó, tenemos unos casoticos pendientes. Pero porque con tanta mortalidad. Es puro cariño, usted lo sabe. A veces, pero entonces, la clave con los híbridos ligeros es que realmente son híbridos de mentira. Son una parte. Realmente no tienen beneficios en consumo, realmente no tienen beneficios en emisiones, pero sí pagan menos y eso a la gente le gusta. No tienen pico y placa y eso a la gente también le gusta. Sí, claro. Es que ya hay un Toyota que va a salir 109, ¿no? 109, pues costaba 109, probablemente ya subió, ese sería un híbrido convencional. Pues digamos de 100, del precio subir tú siempre. O sea, con que No, ya pero no ya tenga es para pico y más. placa, yo con que ya no tenga pico y placa, los argumentos son muy pocos. Creo que el tema de lo que es más lento, pero es que el tema de pico y placa es demasiado fuerte. Sí, Ya los carros son no. es el argumento más fuerte de todos. Eso. Lo único es que no hay. Sí, ese es O el sea, los que tema. compiten con nosotros no hay. Pero en algún momento habrá. Y cuando hay, vamos a es que quedar tienen sin pico y placa. argumentos. Entonces, en algún momento habrá, y ahí es el problema. Cuando haya Toyotas, ahí nos vamos a quedar sin argumentos, porque sí, puede que sea más lento, sí, puede que no le pueda dar la vuelta. Pero son argumentos muy fuertes en cuanto al consumo, en cuanto a tener pico y placa, en cuanto a que pagan menos impuestos. Entonces, Por ejemplo, mi esposo trabaja en Toyota y ellos le explican a las personas cuando van a comprar el híbrido, le dicen,
este carro en carretera, esto, nada más. La gente lo que le importa es el pico. Sí, exacto. O sea, Es que lo que valora la mayoría. Como eso Esos me carros queda una son- mentira. Sí. Entonces, en el momento que la ley se refiere un poquito más y quiten los híbridos ligeros, Eso le queda- será lo más sensato. El peligro en Colombia es que un político no va a saber distinguir entre los tres tipos de híbridos y solo van a dejar el beneficio para los eléctricos. Y si dejan solo el beneficio para los eléctricos, pues el eléctrico más barato, hablando de carros de verdad, porque por ahí hay unas patineticas chinas que eso no cuenta como carro. O sea, un eléctrico de verdad, Está hablando de Belleder. no, ni siquiera, no, hay unos carros que comercializados secos que es como un Dino Countryman viejo, pero aplastado. Más pequeña que el Hablando de carros de verdad, por ejemplo, empezando en un BYD, un Dolphin, por ejemplo, los carros que están ya desde 160 millones de pesos. Entonces, lo sensato sería que solo quitaran los híbridos ligeros, porque los híbridos normales sí tienen un buen beneficio. Pero si quitan todos los híbridos, incluyendo los enchufables, sería un problema. Por ejemplo, hay países de Europa que tienen zonas de baja emisión en donde se prohíben todos los carros normales, incluyendo los híbridos ligeros, y solo pueden entrar eléctricos y enchufables. Ahí la ley está bien creada, pero aquí quién sabe cómo va a ser. Pero digamos, digamos, digamos los vehículos por los que digamos nosotros, puede ser un Toyota, que es como el que se Listo. acerca. Justo eso vamos a ver ahorita. Pues vamos a ver un listado. Igual se me olvidaron 2 o 3, pero aquí está a grandes rasgos los híbridos convencionales, híbridos enchufables e híbridos ligeros que tenemos en el mercado ¿Y tú no lo vas a mandar? colombiano. Sí. Ya. Eso va a quedar en... Fantástico. En la plataforma del taco. Una plataforma. Entonces, Toda esta cotización. Y va a quedar también el video Sí, de pero la para tener esta capacitación. información y no sacar. Sí, no, con la presentación y todo. Tenemos. Correcto. Vale. listo. Entonces, híbridos convencionales. Uno que a mí personalmente me parece un buen producto, siempre y cuando Para que salga salir al bien. vídeo que llegó tarde. Yo ya me encargo de Que el video. Es que llega que te gastas de desayuno. Sí. Ah, Hemos hecho. Entonces, Por eso yo me gracias. desayunado. Ricardo Méndez. Y palito de queso. Dígame que trae poca. Sí. Que tengo que hacer una vueltita por ahí. Hablemos Ya se ahorita. Entonces, eso es un my heartbreak que tengo. Ah, buenísimo. Que nosotros vivíamos. Ya me han cenado y que Eléctrica ya. Sí, eléctrica ya. Bueno, híbridos convencionales. Esto en teoría está en orden alfabético, pero bueno. Ford Escape Hybrid. La Escape es un híbrido convencional real. Eso es un carro que, siendo de un tamaño intermedio entre una Taos y una Tiguan, es un carro que puede hacer 60 kilómetros por galón en ciudad. Pero como un híbrido convencional queda un poquito más limitado en carretera, lo bueno es que puede hacer los mismos 60 en carretera. Entonces, 60 y 60, está bien. Ford F-150 híbrida. Ahí el beneficio se nota mucho en ciudad. Una F-150 convencional me hace unos 19 kilómetros por galón, 15 en ciudad. Esta puede hacer 30 kilómetros por galón en ciudad. Eso es tremendo para una pick-up de ese tamaño. Hyundai Kona y Kia Niro, que tienen un motor muy similar, solo que en vez de usar una caja como la del Toyota, es una caja de doble embrague, como las DSG que tenemos nosotros. Esos híbridos de Kia no son tan eficientes como un Toyota, pero también pueden estar en el orden de los 50 60 kilómetros por galón en ciudad. Nissan X-Trail e-Power, esto es un carro muy atípico y muy particular en el mercado colombiano. Yo lo metí acá, pero esto es casi que una cuarta categoría. ¿Por qué? Porque la X-Trail e-Power podría ser un eléctrico de rango extendido. O, más bien, un híbrido, un eléctrico de rango extendido que no es enchufable, porque un eléctrico de rango extendido es un carro que tiene un motor de gasolina, pero que solo sirve como generador. El motor de gasolina nunca mueve las llantas, sino que solo alimenta la batería alimenta los motores eléctricos, y los motores eléctricos son los que mueven las llantas. Una Nissan X-Trail e-Power es precisamente eso, solo que la X-Trail e-Power yo no la conecto a la pared. La X-Trail e-Power yo le echo gasolina como un carro normal, ¿vale? Exacto, es como cuando se iba la luz en la finca y en la costa y uno ahí prendía la planta esa que normalmente era diésel con gasolina, y esa planta eléctrica alimentaba la casa. Eso es la Nissan X-Trail e-Power, es un motor de gasolina que alimenta una batería y la batería alimenta el motor eléctrico. El carro solo se mueve con el motor eléctrico, pero hay que echarle gasolina. Entonces se llama un híbrido en serie o un eléctrico de rango extendido. Solo que los eléctricos de rango extendido, en vez de solo echarle gasolina, uno también lo podía cargar, ¿vale? Entonces, la X-Trail e-Power es un carro muy particular. Perdón, me está necesitando agua. Adelante, dale.
O sea, anda siempre Para que echarle gasolina, ¿vale? O sea, eléctrico no es porque sigo teniendo que llenar. O sea, la diferencia es que Híbrido. Híbrido convencional, hybrid eléctrico. Después plug-in es PH y MH es mild hybrid, o sea, híbrido ligero, híbrido enchufable, híbrido convencional, ¿vale? Luego siguen los Subaru, que como les decía, es un híbrido convencional porque sí tiene autonomía eléctrica, pero es una autonomía eléctrica muy limitada. Entonces la eficiencia realmente no es igual de buena a la de los Toyota o incluso a los de Hyundai Kia. Los Subaru híbridos son bastante regulares. Se me hace a mí, pues como híbridos. Eso sí, son carros que como siguen estando exentos de pico y placa, pues son carros que han tenido un buen movimiento, aunque cada vez están más costosos. Luego siguen los Toyota, que son realmente la referencia en su tipo. RAV4, tengo entendido, es la que más complicada de disponibilidad está, pero Yaris Cross, según lo que puedo averiguar, eso está un poquito antes. Y los Corolla, pues, usted verá a ver cómo le hace, pero son carros que en el momento que estén disponibles, tienen el potencial de comernos vivos, ¿vale? Porque son carros que no solo tienen los beneficios de un híbrido, sino que son carros que como producto son buenos, ¿vale? Sigamos con híbridos enchufables. Antes de ese, he escuchado que hay una versión de Kia que ha tenido problemas, el híbrido de Kia. ¿Usted sabe? Probablemente ha sido la Sportage híbrida ligera diésel. Ligera. Sí, esa era híbrida ligera con un 1.6 diésel. La 2021. Porque era un carro un poquito más complejo y que era una especificación muy europea. No averiguado a fondo eso, pero algo he escuchado. Eso era un híbrido ligero. Ya no lo venden. Ahorita la Sportage la venden como un carro normal, con 2.0 aspirado. Y el híbrido ligero que queda aquí es el Stonic. Entonces hagamos de cuenta un Río un poquito más moderno, un poquito más alto, con un motor 1.0 turbo. Pero bueno, volviendo a los híbridos enchufables, que son los PHEV, hay bastantes BMW, hay bastantes BYDs, hay uno que otro Mercedes-Benz, con la particularidad de que el que dice DE es un híbrido enchufable, pero con un motor diésel. Eso es un concepto muy interesante porque un motor diésel suele ser más eficiente que un motor de gasolina y para colmo es híbrido enchufable. Entonces es buena autonomía eléctrica. Con un motor diésel el problema es que el carro cuesta más de 430 millones. Entonces, de todas maneras se están vendiendo. El Mini Countryman SE, que es el híbrido enchufable de Mini sobre su SUV, más o menos del tamaño de un Ataos, está más o menos en 200 millones de pesos. Varios Porsche Cayenne y Panamera, que son carros de 500 para arriba, pues da igual que sepamos que existen o no. Y dos Volvo. Antes había un tercer Volvo, pero ahorita solo volvieron eléctrico, entonces queda XC60 y XC90 con un sistema también híbrido enchufable, ¿vale? Que lo mejoraron. Ahorita casi 100 kilómetros de autonomía en los nuevos híbridos enchufables de Volvo. Audi no lo tiene, por más de que sí existen en otros mercados, pero pues porque así es Bosch, sencillamente. Y híbridos ligeros, 3/4 de la gama de Audi. La mayoría de los Audi ya en las plataformas, digamos, de carros medianos para arriba, son híbridos ligeros. Solo los Audis más pequeños siguen sin tener hibridación. El Kia Stonic, los dos Mazda, tanto el 3 como la CX-30, híbridos ligeros también. Uno que otro Mercedes, incluyendo la GLE, que es el híbrido ligero más común en el mercado colombiano. Otro par de Mercedes, una RAM, una Dodge Ram, pues que ahora se llaman RAM solamente. El Suzuki, que es el híbrido más vendido de lejos en el mercado. Y pues 3 referencias de Volvo, ¿vale? Entonces, en el momento que quiten los beneficios a los híbridos ligeros, adiós toda esta lista. Van a quedar como carros normales. No hay saludos por ahí. En el momento que quiten los híbridos, que lo ideal es que no, van a afectar a estos también. Pero es que estos son carros muy buenos en general. Estos son carros que siguen estando a un costo razonable, pero sí siguen dando beneficios reales. Los Toyota dan beneficios reales en consumo. Los Ford dan beneficios reales en consumo. Hyundai, Kia, la X-Trail y Power también, porque es un generador y la verdad es que el uso de la gasolina va a ser más eficiente. Esa Nissan, que pena, Manuel. Yo estuve averiguando mucho, también con Nissan y pues me causó No, mucha curiosidad que como yo la tengo vaina, que me mandó conocer. toda la información. Es Me un carro dijo, y interesantísimo. desde carros así, tal, No, es un esa carro vaina interesantísimo. tiene autonomía de 800, 900 Yo kilómetros. es un carro que yo estoy tratando de sacar ese carro a algún lado para Vale manejarlo bien. 260. 60, más o menos. No, Según la versión, la no, equipada cuesta eso, la entrada como 205. no, 207 y 227, 230 millones la top, la 4x4. Ah, la top, ok. Viene 4x4 y viene, pues, Sí, porque Pero los con motores el- eléctricos.
No, es más del tamaño de una Tiguan. Es más del tamaño de una Tiguan. Y el tema de la tecnología no quiere No, no, muy no, lograr no, se sabe si hay tantas compartimos tanta tecnología con nuestro grupo Volkswagen y veo que aún no tanto, porque no Volkswagen y para Muy Colombia. sencillo. Estas plataformas de audio no existen en Volkswagen. Volkswagen tiene plataformas de motor transversal de vehículos compactos. O sea, los Audi con esta tecnología están basados en plataformas que no existen en Volkswagen. ¿Cuál era el carro con tecnología más cercana a Audi en Volkswagen? La Touareg. La Touareg era una Q7 en Volkswagen. Pero lo que No, es más pero cercano- no siempre era TikTok. pero por ejemplo, en carros chiquitos, No se pudo hacer un hibridillo de Pero porque la plataforma de motor, no hay plataforma. no, plataforma tanto de motor como completa. Por ejemplo, Pero por ejemplo, la Reaccionó cuatro, así de no tiene rápido. plataforma con Jetta. no, eso es un insulto a la 4. No, en la Pero que 4. no, a ver, mira que está con 17 bombas, ¿no? No, pero la plataforma con la 3. La 4 es una plataforma llamada MLB, eso es una plataforma de motor longitudinal con unas suspensiones y con un proyecto de electrónica y una ingeniería mucho más compleja que un Jetta. No, bien, pero bueno, Volkswagen finalmente es un grupo donde Pero sí, tienen, las tecnologías de hibridación ahorita, o sea, porque Volkswagen no, todas las marcas tienen, no para Colombia, te imagino que, pero no para Colombia, porque es decir, tú sabes, perdón, pues, el mundo negro. eso pueden llamarle a Porsche y decirle, oigan, No, ellos no dicen, obviamente dicen, Pero- estamos preparando uno que sea eléctrico, tal, eventualmente. pero pues es que todas las marcas No, tienen. porque la hibridación, esa hibridación ligera y esa tecnología de Porque no, hibridación porque ligera, no hay Chevrolet acá. hay Chevrolet pero híbrido, perdón, eléctrico. Solamente Está el Volt EV, el Volt mi EV. Renault, Bueno, Pero porque esa tiene- Volt vale más de 200 millones de pesos. Sí, está en Eso 205. Renault tiene eléctrico. No, pero es un carro, no, pero el Volt lo que EV, está pagando la gente es la no, pero tecnología nueva. el Volt EV es un carro fantástico por su precio, que compite con Mini eléctrico y Americano, 100%. con qué, y con este más de MX30. Y la verdad, el Volt EV ahí sí tiene muchos beneficios con respecto a los carros. Pero bueno, volviendo a los híbridos. En los Volkswagen de gama popular no tienen hibridación ni siquiera ligera. En y los ningún lado del carros- país, en ningún lado del mundo. Y los que existen con hibridación ligera, por ejemplo, un Golf 8, son carros que llegarían excesivamente caros. Porque un Golf 8 Mild Hybrid es un carro de, pongámosle, unos 35.000 euros, hagan cuentas. Y además Y eso no son son motores que tienen un estándar de emisiones más avanzado del que podría llegar a Colombia. Entonces, por eso Audi A3, que es el que comparte plataforma con Golf y en menor medida con Jetta, son carros que tampoco traen con hibridación ligera. Q3, que es un familiar de Tiguan, tampoco tiene hibridación ligera acá en Colombia, por costo. También un poquito, Taos, la plataforma de la Taos se parece un poquito más al Q2 por el esquema de la suspensión. Pero la Q3, por sofisticación y por la ingeniería que tiene, es más un familiar de Tiguan. Así es, la Q3 un poquito más corta, ¿no? Porque pues también existe en Europa una Tiguan más corta. Es por la Euro 3, Ahorita son Euro 6, pero ya van a sacar una evolución del Euro 6 y por eso no entonces, pueden llegar a Colombia. sí, entonces eso sube el costo. Aquí la calidad de combustible ha mejorado, pero no es suficiente todavía. Entonces, ver un Volkswagen híbrido o híbrido ligero en el corto mediano plazo lo veo muy complicado. Pero en el mundo existe. Sí, hay unos poquitos por ahí. El Golf, por ejemplo. Ah, Golf, lo que yo vi en Europa eran eléctricos. Yo sabía en evolución. Golf hay híbrido ligero, pero lo que sí hay y que podría llegar, llegarían primero los eléctricos. Sí, lo sigue. Llegaría el ID3, el ID4, el ID5, o sea, Pero llegaría. las otras marcas sí pudieron traer híbridos ligeros para Nissan, Toyota, para que yo lo Ahí le tengo que preguntar a Porsche. No, tú me dices que ellos no. Porque Porsche va a decir, no, qué costo, qué No, esto, esos qué lo otro. son súper light. Lo que pasa es que Volkswagen entró mucho después que Toyota a ese mercado. Y los híbridos que ellos desarrollaron muy en el estilo de los alemanes son carros más complejos que lo que es un Toyota. Un Toyota híbrido actual, un Corolla híbrido actual es la evolución de lo que era un Prius en 1997. Obviamente han mejorado la tecnología del motor, han mejorado la tecnología de las baterías, pero el concepto del carro ya la tienen clara. Y son carros que han logrado masificar. En cambio, Volkswagen nunca masificó sus híbridos. Un Jetta híbrido sobre la sexta generación, con el 1.4 turbo, pero era un carro que en relación a un Prius
era más complejo y que no se vende igual. Como Volkswagen no masificó sus híbridos, como si lo hicieron muchos japoneses, entonces son carros que siguen siendo muy costosos, que siguen siendo muy escasos y para mercados muy específicos en donde sí los compran. Entonces Volkswagen, en el momento que traiga algo con una tecnología un poquito más interesante en cuanto a emisiones o en cuanto a innovación, sería un eléctrico. Yo veo primero un Volkswagen ID4 acá, que sería un eléctrico, una camionetica más o menos del tamaño de una Tiguan. Eléctrica. Sí, el ID4 es más o menos tamaño Tiguan, el ID3 es más o menos del tamaño de un Golf. Luego va a haber un ID2 que es más o menos un Polo eléctrico. Y toca ver cómo los van masificando en Colombia. Bueno, el eléctrico no es un cable. De hecho, el ID7 se llama un Passat. Es largo, largo. Sí, el ID7 se llama un Porsche. Traiga buenas condiciones. Que sean Porque el eléctrico no va a compatibles. Exacto. Pero es lo triste, que en hibridación, a ver, a Volkswagen le conviene que legislen mal. ¿Y a qué me refiero con que legislen mal? Que quiten. Claro. Que Que quiten quiten todos los híbridos. Sí, Sí, pero es que son muchas marcas, mira. que queden enchufados. Son sí, muchas. eléctricos. A Volkswagen, sí. A ver, a Volkswagen le conviene que legislen mal, es decir, que quiten todos los híbridos, incluyendo normales y enchufables, que no solo quiten híbridos ligeros, sino que quiten los 3 tipos de híbridos. Que A es solo Volkswagen le conviene eléctricos. eso. Que es solo eléctricos. Si dejan solo eléctricos, Claro, ahí sí queda un poquito más nivelada la cosa. Pero si legislan bien, vamos a estar en problemas. Ahora, además de eso, si hay ahorro en combustible, es decir, una persona sí va a ver el ahorro, cuando tú me Sí, va a dices haber. esto, pues, Puntualmente con Subaru, no necesariamente, pero con todos los demás sí. pero Subaru no es nuestra competencia, pero sí el Pues resto. una Forester con respecto a una Tiguan podría hacerla. O una XB con respecto a una Taos podría hacerla. Sí. De hecho, es un poquito más grande, y ya no es la XB, ya tiene 8 goles, ya quedó más Taos. Y ya es motor 2.0 aspirado. Pero, o sea, por desempeño sí puede ser similar, pero ya por concepto, por tamaño y por precio, ya queda un intermedio entre tamaños cerrados. Ahorra combustible. No tiene que suplar, no paga impuestos. Paga menos impuestos. Dime con qué argumento te llamo. Es que es un poquito más lento en la No, por eso. carretera. Es que por eso estamos en serios Pues, problemas. compré 2 carros, el que Sí, no, salga exacto. blanco y Por eso, no, pero por eso estamos en serios problemas. O sea, le ahorra plata para que puedan no, es que realmente los argumentos que tenemos son muy pocos. Esos carros tienen propuestas extremadamente fuertes y extremadamente buenas en la gran mayoría de las marcas. O sea, la diferencia de consumo se elimina en los Subaru, pero en todo lo demás sigue teniendo también otras ventajas. Entonces, ni siquiera han tenido problemas de a ni siquiera han nosotros tenido nos conviene que problemas les marca, mecánicos, sencillo, tristemente. ni siquiera problemas mecánicos que no Que tienen el confiabilidad, carro. no, es a muy largo plazo. A muy largo plazo, un híbrido, la batería ya se degrada y cambiar esa batería puede tener un costo muy alto. Pues cuando el carro tenga 200.000 kilómetros. Claro, pero le van a hacer el ahorro y dice, señor, usted se ahorró tantos impuestos en el año, se ahorró No, tanta menos. gasolina, se ahorró comprar un carro, Por eso es que vendemos híbridos ligeros como locos. se ahorró comprar un carro al año porque solo con uno más. No, es que es una maravilla. O sea, es muy triste que Volkswagen como marca, porque ni siquiera es a nivel de Colombia, como marca nunca le haya metido tanto empeño a los híbridos convencionales. Y por eso las tecnologías de hibridación y de electrificación de Volkswagen solo están en el primer mundo. Porque Volkswagen tiene híbridos enchufables, Volkswagen tiene eléctricos, pero sus híbridos ligeros son carros, o sus híbridos convencionales cuando existieron, como les dije, fueron carros que no se masificaron tanto porque eran más complejos y más costosos que la competencia. Entonces, en un mercado con una moneda devaluada como este. Bueno, ahora también hay un tema tecnológico, eso es muy reciente, ¿no se ha escuchado lo de los e-fuels? Sí, los Que eso lo combustibles. desarrolló Porsche, ¿no? Eso Sí, lo los desarrolló Porsche, combustibles luego Volkswagen lo sintéticos. desarrolla. Y supuestamente lo que dicen es que no quieren terminar de generar carros a combustión porque los e-fuels Sí, les van a ellos- permitir ellos van utilizar a- los carros durante Ellos muchos años. tienen todavía mucha fe en los vehículos. Ellos no van a ser tan extremos como otras marcas en decir solo vamos a hacer carros eléctricos, Exactamente. sino que ellos quieren seguir haciendo carros con motores de combustión interna porque uno, no tendría sentido legislar de un día para otro que ya son eléctricos cuando hay carros con motores de combustión que por lo menos tienen 30 años de vida útil todavía. Y lo otro es que los combustibles sintéticos, que es la planta que tiene Porsche en Chile, es un combustible que ya va a tener todas las ventajas de emisiones, que no va a depender de un combustible fósil, es un combustible que están haciendo ellos, que funciona en Electricidad, los- de hecho, líquida, entonces según ellos. tienen esa ventaja de que es un combustible que lo va a poder echar un carro normal,
Y ahorita la clave es que a mediano o largo plazo logren hacer eso en grandes cantidades y un menor precio. Un galón de una gasolina sintética de esos ahorita cuesta a millonarios. Entonces, eso puede ser. Pero el tema es que Volkswagen no previó de la misma forma que los japoneses carros masivos en cuanto a híbridos. Ellos se enfocaron más, y eso fue una embarrada de Volkswagen. Volkswagen se enfocó en el diésel y le metieron un montón de recursos a los diésel. Pasó lo que pasó y tuvieron que parar en seco los diésel y empezar a ponerle más atención a los eléctricos, a los híbridos, ya cuando todo el mundo iba súper avanzado en eso. ¿Qué marca tuvo un problema muy similar? Mazda. Solo que Mazda alcanzó a desarrollar híbridos antes que Volkswagen, con todo y que llegaron tarde, porque Mazda, cuando le metió mucho dinero al diésel, se dieron cuenta que no justificaba, pararon los diésel antes y empezaron a desarrollar híbridos eléctricos después que todos los japoneses, pero antes que Volkswagen. Entonces, ha sido un tema más culpa de la política de la marca. ¿Quién fue el pionero? Toyota. Toyota. Toyota y Honda también. No, porque es la de En la zona eléctrica. O sea, si nos ponemos muy históricos, el pionero en realidad fue Porsche hace 100 años. Pero en el mundo real, actual, moderno, Toyota. Entonces, lo que les digo, Tratando de tristemente, gastar más menos gasolina. Es decir, todo esto lo hace porque es más eficiente. más pues, cuidar el planeta o pues, porque... cuidar el planeta técnicamente no, porque fabricar esas Ahorrarle a la baterías, gente. Las baterías van eso le a hace ser un mucho daño al problema. mundo, pero Van a ser terribles. fabricar una batería de un híbrido o un eléctrico, necesitan sacar el litio de algún lado, porque la mayoría de las baterías son de litio, y es un componente que necesita tienen que cavar ahí unas minas en África y eso vuelve nada del planeta también. Pero al final del día, al consumidor del día le importa un carajo las minas de litio en África, y lo que quiere es un carro que le convenga más para su beneficio. Entonces, más que salvar el planeta, es un tema de ahorro, de practicidad, de un costo de operación menor, y son carros que en general han salido muy confiables. Entonces, lo que les digo, estamos en serios problemas si no legislan mal. Si no eliminan a todos los híbridos de esos beneficios, vamos a tener ahí un problema serio en cuanto a argumentación, porque no toda la vida van a estar los Toyotas tan limitados en disponibilidad. Eventualmente se va a estabilizar el suministro, y cuando esos carros estén con un suministro constantes, se van a vender aún más de lo que ya se venden de por sí. ¿Vale? Entonces, aquí tristemente tengo muy pocos argumentos para darles a favor de Volkswagen, porque técnicamente hay muy pocos argumentos. Quisiera que existiera, que yo pudiera decirles, bueno, es que hay un híbrido de bajo costo en X mercado que podrían traer, pero no. Entonces, pues agárrense ahí, crucen los dedos y vamos a ver cómo legislan. Y tristemente que legislen mal, porque si legislan con sensatez, solo van a quitar los híbridos ligeros, quedan los híbridos convencionales. Híbridos convencionales, que son los que nos conciernen a nosotros, porque son los que compiten en nuestro rango de precios, es decir, prácticamente la totalidad de los carros que están ¿Por qué no acá. deberían quedar solo los enchufables como los reales? ¿No? No, porque los híbridos, allá están los ligeros, acá están los enchufables y aquí están los convencionales. Los convencionales, acuérdate que también tienen beneficios en consumo. Acuérdate que un carro, lo que decía ahorita, un carro de estos también puede hacer 70 kilómetros por galón en ciudad. Eso es un beneficio real. Puede hacer un consumo nulo porque es enchufable y puede, si el dueño es juicioso, puede moverse en eléctrico casi a diario. Alterna entre uno u otro motor. Por eso el que debería quedarse tan enchufado a la final. Pues si nos ponemos Nos convendría, sí, más, pero- sí nos convendría. Pero Porque si es que a nos la pon- final sí está consumiendo combustible. Sí. Sí, también, mucho menos, pero también está consumiendo, sí. Así es. Si la ley se pone muy quisquillosa, mandan al carajo todos estos y solo quedan los eléctricos. Si se ponen con un poquito más de criterio técnico, dejan estos dos también y solo quitan el híbrido ligero. Pero también está la posibilidad de que digan eléctrico y enchufable, que es como un eléctrico parcial. De resto, estos dos siguen consumiendo más. Y ahí ya depende del criterio técnico que le meta a nivel, pues yo nivel político que legisle. Y eso depende también del lobby que hagan muchos de las marcas que representan más volumen en eso. Entonces, es una cosa que a mí personalmente me preocupa bastante, porque nos va a reducir los volúmenes. De por sí ya quitaron la mitad del volumen, después van quitando el carro más popular. Y ahora quedamos con un grupo de carros que
con respecto a esto que está acá, sobre toda esta lista, fíjense mucho en la lista de la izquierda, la tenemos muy difícil, porque estos en general son carros bastante buenos. Sí, Mazda quita muchísimo. Ah, no, Mazda es un problema para todos. Esos Suzuki también. Sí. Y esos Suzuki se venden como si fueran helados. Los carros, A la gente no le importa. entonces, yo normalmente termino estas capacitaciones con un panorama más optimista, pero tristemente. No, hay que saber la verdad, uno no sabe. Hay que ser francos. Desmotivación. O sea, hay que ser francos, hay que ser realistas. Espero que no renuncie el 80% de la gente. Pero la vaina va a estar jodida. Tengo que ser honesto con ustedes, porque yo no puedo decir, bueno, tengo híbridos enchufables que podríamos traer y hay una gama de eléctricos que ya están llegando, pero... Porque ya están compitiendo. A ver, la esperanza dónde podría estar en un segmento más arriba con los eléctricos. Los Volkswagen eléctricos, los iniciales no fueron muy buenos, pero tienen mucho potencial. Entonces, prepárense para empezar a competir en un mercado de 200 millones de pesos para arriba, que es la base de los eléctricos. Eléctrico de verdad, o sea, un carro legítimo, no esos loncheritas que hay por ahí, no, un carro legítimo. Pero si hablo mal de Volkswagen, digo, no me... Un carro de verdad, en la base de carros eléctricos competitivos, el BYD Dolphin, que ya algunos les alcancé a explicar, otros no, que llegaban más tarde y que andan ahí en el celular, pero que les alcancé. Pero yo le estoy poniendo todo el cuidado y más en sus claro. puntos específicos. El BYD Dolphin, que como les dije, tiene la desventaja de que necesita un adaptador para tener un estándar de carga más compatible. Ese carro ahorita la fecha está en 170 millones los 2023 que quedan, ya en 2024 sube más, pero desde 170 millones empiezan los carros eléctricos competitivos, en donde eventualmente va a competir Volkswagen. Entonces crucen dedos que la ID4 llegue en noviembre, como lo prometió Volkswagen, para que tengan un carro interesante para vender con este tipo de tecnología. Y el retrovisor, el 5% ¿En cuál? el retrovisor. Ah, sí, bueno, eso a mí me parece un carro, pero sí, ahí está también. 140. Sí, por ejemplo, el Renault, bueno, y Zoe, sí, digamos que no es guapo, pero viene 100% europeo, y ahorita viene Megane, El Megane te va a estar buenísimo. El Megane y la evolución de la serie, pero la nueva camioneta viene 100% el Megane va a estar en la gama, el Megane va a estar en la gama, más o menos del Volt EV, va a estar más o menos en 200 millones, más o menos de ese segmento y de ese tamaño. El Zoe realmente es un carro que a mí me parece una basura, me parece que así seguro puede tener una calidad pésima. Es un carro pésimamente acabado, pésimamente ajustado, es un carro que maneja una nada especial. Pero el Zoe sería un carro en donde Volkswagen competiría con el futuro ID2 o ID2, porque el ID3 sería más un Golf, sería más con el Megane. El ID2 o el ID2 sería más un Polo, ahí estaría contra el Zoe. Pero parece hay que esperar mínimo 3 años. Sí, eso se acabó de salir, eso lo acaban de Es un prototipo, es un concepto todavía. Pero cercano en Volkswagen en cuanto a eléctricos, ya luego les daría una capacitación exclusivamente de eléctricos, porque eso es un mundo aparte de los híbridos. ID4, o sea, lo que sería más o menos un Tiguan eléctrico, luego ID3, que sería como un Golf eléctrico. Eso sería la esperanza, y esperemos que sí cumpla Porsche con sus plazos, que bien sabemos que no siempre los cumplen. Ellos tienen una ID4 ya en Colombia físicamente y lo mostraron en un evento el año pasado en Corpeles. Ese carro es de esperarse y ojalá lo cumplan, que lo lancen a final de año. Sí, esa sería la esperanza, un eléctrico ya arriba de 200 millones, pero ese nicho de 200 millones de pesos ya se está moviendo y se está moviendo bien. Y es una esperanza interesante, ¿por qué? Porque carro competitivo ahí, algunos BYD, el Volt EV, y ya en un nicho más como un carro de capricho está el Mini y el Mazda, porque el Mazda realmente es un carro bastante difícil de comprender.
tiene una autonomía reducida, muy reducida, entonces el ID4 ahí tiene un potencial grande, porque son carros que van a Pero tener- en cierto nivel, pues no es lejos un carro para uno vender, porque no venden tratados de 135 por 25. Entonces, crucen dedos, Una Tiguan, Igual. y ya tipo, no, ya la hablamos, tiene están mucha haciendo autonomía. casi, entonces, Hasta está pegado Y el la tamaño, Tiguan, yo no sabía que era tan grande, yo realmente pensé que era como una T-Cross. o y algo uno, así. y uno ya, digamos, con ese tema ya, solamente cuando acá tiene mucho argumento para listo, abrirse. entonces, en cuanto a híbridos, los llevo el carajo, pero en cuanto a eléctricos, Estamos todavía hablando. en cuanto a eléctricos, aguanten ahí. Si Porsche cumple con el plazo de que llegue un eléctrico como el ID4 a final de año, hay agarro para vender. Eso prometieron el año pasado. Eso prometieron. Entonces, esperemos que en noviembre o un poquito antes tengamos el ID4, ¿vale? Porque si no, Toyota cuando estabilice su suministro, van a comer vivos, ¿vale? Entonces, pues nada. Les agradezco su tiempo. No, muchas gracias. Les agradezco que, pues, que entiendan hasta cierto punto mi franqueza y mi realismo, pero es que hay veces donde la cosa no dice, pues aguanta.